Isto é Cascais, isto é Cascais, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é a luz de um povo, é sangue novo, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais. Tudo que há, sente a vibração, a luz do sol, terra e mar que aquece o coração. Na vila dos sentidos, fulgor e paraíso, a chama desta canção. Cascais é, Cascais é pra mim, Cascais é pra ti, Cascais é pra todos nós. Isto é Cascais. Isto é Cascais, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é luz do povo, é sangue novo, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, não há melhor lugar, não há melhor lugar, na capital da juventude aqui quero ficar. Cascais é movimento, é lindo, é talento, kiosco aberto em mesa posta, a melhor proposta. Cascais é para mim, Cascais é para ti, Cascais é para todos. Bora Cascais, isto é Cascais, isto é Cascais, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é luz do povo, é sangue novo, terra, céu e mar, não dá para explicar. Toda a gente lá em cima, conosco, faz barulho, só pode ser Cascais, na vila dos sentidos, fulgor e paraíso. Isto é Cascais. Bem, eu penso que está então feito o compasso de espera, o tempo necessário para que algumas pessoas pudessem entrar na sala. Como eu disse ao início, nós temos cerca de 80 pessoas inscritas para este encontro. Estamos ainda longe desse número, seguramente nem todas estarão presentes. E quero agradecer naturalmente a todas as pessoas que já estão na sala. Estamos também a transmitir em direto no Facebook e quero começar por agradecer ao Ernesto Ganuza, que está connosco a partir de Madrid, e que é o autor do livro A Democracia é Possível, Sorteio Cívico e Deliberação para Resgatar o Poder da Cidadania. Agradeço também ao Kema Siglers, o jornalista e autor espanhol, que está connosco para fazer um comentário, e à Sílvia Cervellini, do grupo Delibera Brasil, que está connosco a partir de onde, Sílvia, neste momento? Porto Alegre? São Paulo. São Paulo. Muito obrigada pela vossa participação. Este encontro insere-se na preparação do Encontro Ibérico, do 5º Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos, que, como sabem, foi adiado para 2022 devido à situação da pandemia, e, portanto, tivemos no início deste mês um primeiro encontro sobre o tema da participação de crianças e jovens, e hoje vamos ter a apresentação do livro do Ernesto Ganuza, e dizer ainda que esta iniciativa é organizada pelo município de Cascais, entidade que acolhe
o 5º Encontro Ibérico, e tem a parceria da COGlobal, em Espanha, do OIDP, o Observatório Internacional da Democracia Participativa, da Rede de Autarquias Participativas em Portugal e também da Associação Oficina. Eu passo de imediato a palavra ao Ernesto Ganuza, só para se poder apresentar ligeiramente. Ernesto, só para te poderes apresentar ligeiramente, melhor do que eu, seguramente, umas breves palavras, e depois vamos também iniciar a sessão. O Ernesto é sociólogo no Instituto de Políticas Públicas e Bens Públicos, em Espanha, e é um autor com uma larga trajetória na área da democracia participativa. Ernesto, algumas palavras? Perdón, te tenía desenchufado el... Muchas gracias, Nelson, y a Cascais, Ayuntamiento de Cascais, por la invitación. Disculpar porque no puedo hablar en portugués. Lo entiendo bastante bien, con lo cual la conversa puede ser muy en los dos idiomas. Y nada, bueno, agradeceros mucho la invitación para hablar sobre este libro. Y ya he estado varias veces en los encuentros del Orçamento Participativo de Ibéricos, en los encuentros ibéricos. Y nada, empiezo, ¿no, Nelson? No, esperamos un poquito más, porque Vale. antes tenemos una interacción, y pido solo un poco a Kema y Silvia también que se puedan presentar un poco antes de pasarnos por delante, que son nuestros invitados para comentar. Kema, por favor. ¿Me oís bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, yo agradecer también a que me hayáis invitado para, bueno, comentar el libro de Ernesto, que realmente, bueno, a mí me dejó, como digo siempre, cuando lo entrevisté para El Salto, yo empecé receloso leyendo el libro y luego, poco a poco, me fue dando cierta esperanza. Entonces, será un placer que con todos podamos un poco reflexionar sobre todo ello, ¿no? Gracias. Gracias, Silvia. Unas breves palavras também. Bem, também gostaria de agradecer muito. Para mim é uma satisfação imensa esse livro que Ernesto e Arantxa, que é a nossa querida colega da Rede Democracy R&D, com quem eu tenho convivido nos últimos anos, e é uma honra, e também vou falar em português, mas entendo bem espanhol, então vai ser, o ibérico tá bem aí, aqui de Além-Mar. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. A todas as pessoas que estão na sala, eu peço agora também o favor de utilizarem uma aplicação que nós vamos partilhar convosco, e que eu vou só aqui partilhar convosco no bate-papo. Um link que vocês podem utilizar digamos, eu estou a tentar só partilhar no bate-papo, mas enquanto estou a transmitir, compartilhar, não consigo. Então, neste link que eu vou partilhar no bate-papo, que eu peço o favor de utilizarem, por favor. Para que possam ir respondendo às perguntas que vão ser projetadas através desse link.
Não sei se alguém está com dificuldade em... Temos uma maioria muito significativa de mulheres na sala. vinte e uma respostas até o momento. Vamos passar à pergunta seguinte. Aquí yo voy a pido por favor si pueden escribir el nombre de la ciudad y del país de donde están participando en este encuentro. Bueno, tenemos participantes claro, de Portugal, de España, pero también de Argentina, de Brasil. Pasamos a la próxima cuestión. Y ahora saber si están en representación de algún gobierno local, de una universidad, de una ONG o en nombre personal. Una mayoría clara de representantes de gobierno local. Y la próxima pregunta es si están involucrados en algún proceso de presupuesto participativo. O saber si están implicadas en algún proceso de orçamento participativo. Muy bien. Ahora la próxima. Perdón. La pregunta es si participaran antes en algún encuentro ibérico, en algún de los anteriores encuentros ibéricos de presupuestos participativos. Una mayoría también de personas que no participaran. Lo mismo pasó en el primer encuentro preparatorio. Y entonces, ahora, ¿en cuál de los encuentros participaran antes? Odemira en Portugal 2012, Molina en España 2014, en Ponta Delgada, Azores en 2016 y el último en Coruña en 2018. Bueno, y creo que podemos ahora sí
agradecerlo, vuestra contribución, y pasar la palabra a Ernesto para que pueda hacer la presentación, unos 20 minutos, 25 más o menos, y luego abrimos el espacio para los comentarios y el debate. ¿Vale? Ernesto, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nelson, por bueno, ya lo hemos dicho antes, la invitación. Me alegro mucho de ver a mucha gente conocida y sobre todo me alegro mucho de esta reunión porque yo he estado vinculado toda mi vida a los presupuestos participativos, tanto en el diseño, planificación, implementación como evaluación. Con lo cual esto para mí también representa un pequeño salto dentro de mi trayectoria y que muchos años ha coincidido con Nelson, que es pensar otra forma de participación y de implicación pública, que es a través del sorteo y el debate. Bueno, presentar un libro a mí me resulta un poco extraño, no estoy tan acostumbrado a presentar un libro, pero voy a intentar simplemente contar la esencia, sobre todo para las personas que no hayan tenido oportunidad de hojearlo ni sepan qué es el sorteo, para posibilitar después el debate, sobre todo con los comentaristas que tenemos, a Chema de España y a Silvia de Libera Brasil. Encantado, Silvia, porque creo que es la primera vez que me encuentro contigo. Yo ya había oído hablar mucho de ti y muchas gracias. Bueno, el libro pretende hacer una reflexión del momento político en el que vivimos, pensando en el contexto de cansancio político, de desconexión entre la política y la ciudadanía y la sociedad civil, y el hecho de que haya las tendencias políticas que más o menos están presentes o nos están contando siempre, son unas tendencias políticas hacia el populismo, la tecnocracia, que plantean una mejora no es que planteen una mejora del sistema político, sino una deriva del sistema político que en el fondo tienen como consecuencia menos democracia. El libro lo que intenta es dar una píldora de esperanza para pensar que se puede plantear reformas políticas o una organización política algo distinta de la que tenemos, con más democracia y no con menos, que es a través del sorteo y la deliberación. Entonces, el libro es básicamente una invitación a hacernos pensar si nos podemos organizar políticamente de otra manera. Para eso hace un recorrido por lo que significa, bueno, por la crisis política, lo que tenemos destacamos en el libro Arantxa y yo varios puntos cruciales del sistema político relacionados al cansancio y a la desafección ciudadana, como el sistema político actual, en el que la ciudadanía vota a unos partidos políticos cada cierto tiempo, al final ese sistema político se ve abocado a una gran polarización, a la posibilidad de la corrupción y a una simplificación del debate público a unos niveles muy alarmantes. A partir de ese diagnóstico, lo que presentamos es la posibilidad de pensar otra manera de organizarnos a través del sorteo. El sorteo político es una tradición política que se remonta a los inicios de la democracia en el año 2000, hace 2500 años. Y el sorteo no es un procedimiento que lo único que plantea es la imparcialidad a la hora de elegir a las personas a las que se les va a encargar hacer algo. En este caso, sería invitarlas a un proceso de debate o de deliberación. ¿No? ¿Qué virtudes tiene
¿Qué virtudes tiene este sistema de sorteo con deliberación? Primero, en el fondo no exige una reforma absoluta del sistema político contemporáneo, más allá de lo que se quiera hacer, pero permite a los partidos políticos actuales plantear un escenario de debate en la que es muy fácil implicar a la ciudadanía para resolver problemas muy fuertes. Lo estamos viendo en las diferentes propuestas que se están teniendo lugar en el mundo actualmente sobre asambleas ciudadanas climáticas, donde se invita a la ciudadanía a través del sorteo a pensar cómo hacer frente al cambio climático y sobre todo a las políticas públicas que hay que implementar de cara a rebajar la producción de gases de efecto invernadero. Eso se puede trasladar a un montón de cuestiones. Ahora mismo, por ejemplo, en España, en una zona al norte, en Cantabria, van a empezar una asamblea ciudadana para que la ciudadanía pueda debatir las propuestas, cómo se va a gastar el dinero que va a venir de Europa en los próximos 2 años a raíz de la pandemia y del COVID-19. Es un sistema muy, muy flexible que permite plantearlo alrededor de un objeto, de un problema que genera mucha polarización o que genera muchas dificultades y con una implicación muy transparente y, digamos, limpia de la ciudadanía para debatir. El modo que tiene de funcionar es muy sencillo. Básicamente podríamos decir que son 6 fases. En la primera se eligen a los ciudadanos aleatoriamente a través de sistemas que están muy estandarizados dentro de las encuestas de opinión pública o de la sociología electoral, donde se trata de hacer una muestra de la ciudadanía para poder extraer una muestra representativa de la población. En segundo lugar, lo que se hace es crear un espacio de debate donde invitas a expertos que van a tener diferentes posturas o diferentes visiones sobre la problemática en cuestión y para que haya mucha diversidad, diversidad en las diferentes alternativas que se pueden dar. Después los ciudadanos pueden debatir con esos expertos y esas expertas y también se invitan a los diferentes grupos de interés que estén defendiendo diferentes posturas alrededor del problema que se está planteando. A partir de ahí se estructura, la cuarta fase sería estructurar la deliberación de los ciudadanos que has invitado o que han sido sorteados, haciendo dinámicas grupales y en pequeños grupos para facilitar el intercambio de opinión y sobre todo de argumentos. En quinto lugar, lo que harían esos ciudadanos serían redactar sus propias visiones, votando las diferentes posturas que se han visto a lo largo del proceso deliberativo y realizar una resolución o un dictamen que puede variar en muchos casos dependiendo del objetivo del proceso deliberativo. En último lugar, ya en la sexta etapa sería entregarle al gobierno lo que se ha planteado para poder ejecutarlo o implementarlo. La deliberación con el sorteo se ha hecho con diferentes objetivos. Podríamos decir que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha utilizado mucho para que la ciudadanía pudiera informar a los votantes sobre las cuestiones o problemas que se van a votar en un referéndum. En esa tipología, la deliberación se utiliza para que los votantes pudieran recibir un informe de los argumentos a favor y en contra de lo que se iba a votar en el referéndum. Se puede plantear cómo
sobre evaluar, o sea, una asamblea ciudadana, que es básicamente lo que se ha hecho, lo que se ha hecho en Irlanda, en Francia, con el Macron, la asamblea climática, que básicamente lo que es invitar a la ciudadanía por sorteo para que se ponga a debatir en mucha profundidad un tema determinado. O sea, una cuestión determinada, como en este caso era la asamblea climática, pero en Irlanda, por ejemplo, se realizó una asamblea con 100 personas para debatir, entre otras cosas, una reforma constitucional sobre la ley del aborto. Se puede hacer a nivel municipal, se ha hecho mucho, los jurados ciudadanos, que es elegir por sorteo entre 25 o 35 personas para que puedan establecer igual, con la misma dinámica, una opinión, o sea, un debate profundo sobre una problemática dentro del municipio. El caso es que desde el año 2010 ha tenido un impulso muy grande los procesos deliberativos con sorteo y no sé, y bueno, lo que quería contar ahora es cuáles son en el libro lo que hacemos, aparte de contar un poco cómo se hacen los procesos, de dónde vienen y cuáles son sus características, entramos a dialogar sobre las dificultades que normalmente se le ponen a estos procesos participativos. Todo el mundo que hace participación, aquí hay mucha gente que hace presupuestos participativos, ha podido valorar hasta qué punto se acusa a la ciudadanía de que no está preparada para poder participar e implicarse políticamente en un proceso de debate público. En el fondo, en el libro lo que tenemos un capítulo entero dedicado a eso para poner en evidencia los diferentes, por ejemplo, investigaciones científicas que hay que establecen de qué modo, por qué la deliberación es un procedimiento, un proceso adecuado para tomar decisiones a nivel político desde un punto de vista de la eficiencia política, que es el elemento que normalmente siempre se le achaca a la participación para no llevarla a cabo. Una de las cosas que producen, por ejemplo, en la sociedad contemporánea mucha polarización actualmente es que no tenemos capacidad de debate entre grupos diversos, porque casi siempre, por ejemplo, con los medios de comunicación, nos juntamos con las personas que piensan muy parecidas a nosotros. El propio sistema político, tal y como está organizado, con los partidos políticos, cómo se eligen a sus líderes, etcétera, no ayuda mucho a introducir diversidad dentro de los parlamentos o dentro de los plenarios o dentro de los ayuntamientos. El hecho de que siempre se deba, todas las personas que estamos dentro de los procesos políticos, nos debamos a la organización a la que se pertenece, limita en algún sentido la posibilidad de escuchar opiniones diversas sobre cualquier tema. Todos estos procesos deliberativos precisamente están apuntando con el sorteo, a invitar a personas muy diversas, de muy diverso perfil, tanto en edad, sexo, como en diferentes niveles de estudios. Lo que, según los estudios científicos, permiten en realidad generar un espacio donde todo el mundo puede tener acceso a visiones muy distintas de los problemas. Y eso es lo que permite en el intercambio, en las dinámicas deliberativas, permite generar perspectivas nuevas, permite eliminar la polarización, permite incluso permite llegar a soluciones que no se esperaban al principio y que pueden ser incluso mejores de las que se podían obtener desde cualquier otro procedimiento.
esto significa que las asambleas, la ciudadanía puede estar perfectamente preparada para tomar decisiones de un modo colectivo. Y esa es la apuesta del libro, que no hace falta, en el fondo, no hace falta pensar que la única respuesta que tenemos a la crisis política contemporánea es llamar a expertos y que decidan por todos, o a hacer que el sistema político tienda a seleccionar a líderes carismáticos capaces de llevar adelante la política tal y como la conocemos. El libro pretende abrir una pestaña de debate y de alguna manera de esperanza para pensar la política de otra manera. Y ya está. No quiero hablar mucho más porque creo que el diálogo es más interesante y más siendo online. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación y por las ideas que has compartido ahora en términos de síntesis sobre el libro. Y paso la palabra a nuestros invitados comentadores. Podemos empezar por Silvia, ¿no? Para cambiar un poco el idioma ahora, ¿no? Tá bem. Por favor, me interrompam, levantem a mão caso eu tenha usado alguma expressão que cause dúvidas. Bem, eu gostaria primeiro, já falei, é uma satisfação. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que o livro é uma obra que, do ponto de vista de uma ativista da democracia deliberativa e de uma praticante, é uma obra completa. É uma obra completa, parte de um prólogo brilhante da Jane Mansbridge, que traz uma questão filosófica que está no cerne da humanidade, de como nós nos organizamos para cuidar dos bens comuns. Traz e mobiliza uma teoria política, história política e ciência política atual, experimental, completa em todas as vertentes que envolvem sorteio cívico e deliberação, e traz os casos e os modelos, os casos emblemáticos, os exemplos, as aplicações. Então, tudo está ali. E é um manifesto. Eu diria que o livro é uma obra que traz esperança, mas para mim, para o Delibera Brasil, por exemplo, é um manifesto. É o que eu poderia pedir licença e assinar embaixo. Sei qual, falar, olha, posso assinar embaixo? Porque tem essa proposta, né, de vamos fazer, vamos mudar, vamos inovar dessa maneira. E eu acredito que se fôssemos fazer uma Assembleia Cidadã no Brasil ou em qualquer não muito democracia, provavelmente esse livro seria todos os argumentos a favor do uso das assembleias cidadãs já estão no livro, não precisaria buscar mais. E provavelmente o resultado da Assembleia Cidadã seria sim. Achamos porque como os autores mesmo colocam, a não ser publicamente, é muito difícil contestar que a ideia é ruim, Cabe demonstrar, né? Demonstrar que é verdade, que pode funcionar. Então, a ideia é muito difícil contestá-la do ponto de vista de ideia.
E a questão da demonstração de que é possível, sim, e funciona, e está sendo feito, acho que isso eu trago das nossas experiências brasileiras. O Delibera Brasil é uma organização independente, suprapartidária, sem fins lucrativos, que tem como missão promover mini-públicos, que é uma expressão genérica para iniciativas de sorteio cívico e deliberação cidadã. E nós fomos fundados em 2017, nós fundamos o Delibera, eu e meus colegas, e desde então já tivemos 5 experiências finalizadas de mini-públicos aqui no Brasil. E eu posso dizer que, em todas elas, os benefícios democráticos, conforme o livro descreve, com exceção de um, que eu vou explicar depois, todos os benefícios aconteceram, foram demonstrados, né? A questão da inteligência coletiva, da convergência entre o saber profano e o saber especializado, o que a gente chama do modo cidadão, de sair de uma agregação de preferências e trazer um raciocínio e uma discussão com foco no bem comum, no foco no coletivo. A gente diz no Delibera Brasil que a gente liga, os mini-públicos ligam o modo cidadão, as pessoas entram no mini-público responsabilizadas, até por conta do sorteio, perante quem não está dentro da sala, né? Então, quem está na sala se sente responsável por quem não foi sorteado. E esse modo cidadão foi demonstrado em todas as nossas experiências. O ganho cognitivo e o ganho de participação política e sentido de eficácia política dos participantes é brutal. Assim, os participantes dos nossos processos saem querendo continuar participando, mas acho que tem um benefício democrático que é justamente, como coloca o livro, né, que a questão política é resolver problemas do ponto de vista do que é melhor para a cidadania. É o momento da pós-deliberação, é o momento da implementação das recomendações cidadãs, né? É o momento da caneta, vamos dizer assim, no Brasil, né? A caneta, quem assina e quem faz, às vezes até da burocracia, não só da caneta, mas de quem vai lá realizar. E aí eu acho que posso trazer do Brasil uma questão interessante da nossa experiência, distintiva, que nós somos uma organização da sociedade civil e nós contamos nas nossas experiências com a sociedade civil. Então, os nossos parceiros nas nossas 5 experiências foram organizações da sociedade civil. Diferente dos processos da Europa, que a maioria, o proponente da participação é o poder público, é o parlamento, é o poder executivo. Aqui no Brasil, Delibera Brasil, os nossos 5 processos foram propostos por organizações não governamentais e os resultados foram levados para o poder público. E aí eu trago para vocês uma questão interessante, que o nosso primeiro caso foi em Ilhéus, uma cidade de médio porte da Bahia, no nordeste do Brasil, e nós fomos para lá para fazer um mini-público sobre regulamentação do serviço de mototáxi, a convite de uma organização não governamental, o Instituto Nossa Ilhéus, que tem uma grande articulação e já um histórico de
de atuação em Ilhéus. E é um sucesso do ponto de vista de implementação. As recomendações todas do mini público foram incorporadas pela prefeitura no projeto de lei e a Câmara aprovou o projeto de lei com todas as recomendações do mini público. Então, não tinha a prefeitura como proponente, nem a Câmara, e foi um sucesso. Muito por conta do Instituto Nós Ilhéus, que articulou e acompanhou o processo em advocacy. A nossa experiência mais robusta foi em Fortaleza, também uma capital do estado do Ceará, Nordeste, que, através do programa da UNDEF, Fundo das Nações Unidas para a Democracia, em parceria com a Fundação Australiana New Democracy, nós propusemos para a Prefeitura de Fortaleza acolher um caso de demonstração de democracia deliberativa. E lá, com a Prefeitura de Fortaleza, aí sim, o prefeito Roberto Cláudio, à época, assinou um termo de compromisso que ele estava copropondo, ele estava convocando o Conselho Cidadão de Fortaleza para a gestão de resíduos sólidos da cidade. Então, e a Prefeitura de Fortaleza foi um processo exitoso em todas as etapas, fizemos sorteio, eventos públicos, mobilização de todas as secretarias envolvidas no processo, 19 recomendações de ação entregues para a Prefeitura, e o prefeito fez uma devolutiva em março de 2020, com um plano de implementação. Infelizmente, na semana seguinte veio a pandemia, estamos todos salvando vidas, mas, apesar da pandemia, para além da pandemia, nós, do Delibera Brasil, temos um diagnóstico de que a implementação não seria tranquila, não seria natural, nós estamos retomando agora as conversas então, nós sentimos que precisamos continuar fazendo uma pressão para que a implementação aconteça, por causa de todos os processos administrativos, câmaras setoriais, enfim, todos os processos internos da gestão pública. Então, é interessante que, em duas experiências, uma com uma ONG à frente e a outra com a própria prefeitura à frente, a questão da implementação não é natural, não é natural. Então, esse benefício democrático do resultado efetivo, eu acho que permanece sendo um desafio. E eu, tendo observado as experiências europeias, também não é uniforme. Não, há estudos, estamos avaliando, e há pessoas muito qualificadas analisando o que faz com que alguns processos tenham efetividade e implementação e outros não. Estamos... Silvia, estamos a aproximar do tempo, se puder concluir. E aí eu deixo uma última questão de experiência que eu acho importante, até pensando em orçamento, que é o caso Reage São Paulo. Convido vocês a procurarem no nosso site, tem toda a descrição, que nós terminamos agora, onde 2 mini públicos deliberaram sobre o orçamento dos seus distritos, o orçamento, um plano de investimentos para os próximos 4 anos nos seus distritos, em São Miguel Paulista e em Pirituba. E nós estamos levando, os mini públicos estão levando o seu plano de investimentos para a prefeitura para que seja implementado. Então, é uma forma de orçamento participativo, mas com essa dinâmica de sorteio
e um público restrito, sorteado e com base em deliberação. Então, gostaria de só convidá-los e fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Sílvia, por esta partilha sobre o trabalho que estão a fazer no Brasil, num contexto bastante adverso, não é? Só uma última referência, antes de passar ao nosso segundo comentador, o Kema, de que há outras experiências de orçamento participativo baseadas em mini-públicos, e uma talvez das mais emblemáticas é a experiência de orçamento participativo nacional da Coreia do Sul, que é um orçamento participativo nacional feito com não é tão mini grupo, que são 300 pessoas, mas é um grupo representativo da população do país, a quem cabe o trabalho de avaliar, analisar, debater e decidir as propostas do Orçamento Participativo Nacional na Coreia do Sul. É apenas um exemplo. Kema, por favor. Bueno, hola a todos. Espero que se oiga bien, a pesar de la distancia. Voy a agradecer a Nelson y a su equipo, a mi compañera Silvia y a Ernesto y Arantxa por el libro, ¿no? Bueno, yo entrevisté a Ernesto y a raíz de la entrevista que para un medio español leí el libro, lo subrayé, tomé notas, ¿no? Y bueno, es curioso porque es un libro donde yo tuve que hacer la entrevista y sobre el sorteo cívico, yo había oído hablar muy poco del sorteo cívico. De hecho, recuerdo que cuando lo estaba leyendo fue en un momento de cierta relajación de las medidas COVID, y entonces estaba en la playa, ¿no? Me fui con unos amigos, cogimos... y ahí en la playa me llevé el libro y ahí estaba leyéndolo, ¿no? Y veía el mar, ¿no? Entonces yo estaba así receloso porque, bueno, yo creo que por profesión los periodistas tendemos un poco siempre a... un poco entre ¿no? En este... no tenemos que ser un poco desconfiados, ¿no? Y bueno, y entonces tengo que decir que acabé esperanzado. De hecho, recuerdo que con Ernesto, la primera vez que hablé con él y hicimos la entrevista, empecé así, ¿no? Diciéndole que para mí era que empecé receloso, pero acabé esperanzado, ¿no? Y bueno, el libro habla del sorteo cívico, pero habla de algo más. Es decir, decir que habla del sorteo cívico es ingenuo. Yo creo que habla de algo mucho más importante, que es de la organización y del poder, ¿no? Entonces, está hablando de un tema mucho más, a partir del sorteo cívico, está hablando de otra manera de organizarse. O sea, detrás del sorteo cívico hay mucho más, ¿no? ¿Por qué empecé receloso con el libro? Pues seguramente porque el sorteo cívico, después de estar pensando, ¿no? Después de la entrevista, bueno, te quedas pensando, ¿no? Te haces periodista un poco para saber conocer cosas, ¿no? Estaba receloso porque en parte el sorteo es innovador. Es innovador y pretende una nueva lectura de lo que entendemos por democracia, ¿no? Y Ernesto y Arantxa han escrito muy bien el libro, porque para empezar receloso y acabar esperanzado es que los argumentos que van desgranando y que van diciendo pues tienen su valor, ¿no? A ver, es verdad que hemos llegado a un momento, y creo que la pandemia es el punto, ¿no? Que es la gota que colma el vaso, ¿no? Es que ha llegado un momento que parece ser que nadie sabe muy bien qué está pasando, pero todo el mundo tiene la conciencia o cierta intuición de que algo está pasando. Eso, yo creo que todo el mundo es... De hecho, hay filósofos que ya están hablando de una cierta deriva postdemocrática, ¿no? Una deriva de cierto autoritarismo postdemocrático, ¿no? Entonces,
quizá por eso aparece, y desde, como ha comentado antes Ernesto, ¿no? Desde el 2010 parece ser que no es una cosa que venga de ahora, es una cosa que ya lleva tiempo arrastrándose, ¿no? Entonces es lógico que aparezcan pues nuevas maneras de repensar lo colectivo, ¿no? Entonces es evidente que, por ejemplo, la sensación de desamparo de los ciudadanos, ¿no? La sensación de que la política no está respondiendo a las necesidades, ¿no? Hay una economía salvaje, muy salvaje y muy global, y la política sigue siendo local, y todo esto produce unas desigualdades enormes. El ciudadano se siente un poco como desamparado, ¿no? Entonces, bueno, el libro lo que pretende es esto, ¿no? De volver un poco que el ciudadano sea el agente activo que tiene que estar en el centro de la política, ¿no? Porque para mí es grave un poco cuando hablo con amigos o conocidos, ¿no? Yo creo que todos a nuestro alrededor, ¿no? Lo tenemos, ¿no? De que hay personas un poco como que ya han delegado, o sea, ya han renunciado a comprender lo que es la política, que la política no es lo que hacen los políticos, la política es algo mucho más, ¿no? Es casi el aire que respiramos, ¿no? Entonces no es algo que hacen los políticos, ¿no? Es algo que es casi es la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían, y esta es una posible pregunta que yo lanzo, que me gustaría que un poco Ernesto después la respondiera, y un poco todos, ¿no? Si queréis que pueda abrir el debate, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, los retos del sorteo cívico, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene, ¿no? O las dificultades, ¿no? Yo creo que quizá cuesta entenderlo por esta cultura que arrastramos un poco de los líderes, ¿no? También hay una cosa que, claro, el sorteo cívico habla de algo más, ¿no? Habla de lo que es la organización política, ¿no? Habla del poder, yo creo. Entonces, yo creo que la pregunta clave es ¿hasta qué punto puede ser una alternativa? ¿Una alternativa o un complemento a una democracia representativa institucional que está o transformándose o está pereciendo? No se sabe. Entonces, bueno, la pregunta es ¿hasta qué punto, ¿no? Puede ser una alternativa? Porque, claro, es la descentralización del poder, y creer en el sorteo cívico no debe implicar ser ingenuo. Entonces yo creo que esa es una pregunta, ¿no? Que a mí me queda, ¿no? Que tengo que reflexionar, ¿no? Y creo que por último y para acabar, creo que lo que es muy importante es que si necesitamos hablar entre nosotros, hay que renovar el lenguaje y la palabra, porque la política es palabra, y creo que, bueno, de alguna manera la propuesta del libro de Ernesto y Arantxa va en esa dirección, ¿no? De abrir un nuevo horizonte a la palabra, a la imaginación, y a una manera mucho más justa y mucho más democrática de intentar de apostar por la convivencia, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión. Bueno, gracias, Kema, por tu contribución, por tu reflexión. Es una de las personas que ha leído el libro y hecho una reflexión propia, entonces muchísimas gracias. Y bueno, puedo pasar ya a Ernesto, o Ernesto, si prefieres, podemos abrir el debate y contestas las cuestiones un poco más por delante. Sí, como tú quieras, Nelson. Vale, entonces creo que podemos abrir el debate ahora. Hay una pregunta de Kema para ti, y hay también las intervenciones de Silvia, que podrás comentar, claro, não? Abrimos então o debate para quem quiser
colocar questões, observações, partilhar experiências. Entonces, bueno, abrimos ahora el debate para quien quiera compartir sus ideas, dudas. Estamos en este momento ahora. Quem quiser, pode utilizar levantar a mão ou então pode ligar o microfone e falar diretamente. Bueno, Ernesto, en cuanto la gente... Sí, casi mejora. Mira, Sí, pasamos la palabra para ti. porque si no ha salido el libro también es difícil. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tus palabras con el libro. Realmente para que una persona que practica los procesos deliberativos, también muy metida en esto, diga eso sobre el libro, me haces muy feliz. O sea, en el fondo es parte de lo que queríamos. O sea, tanto Arantxa como yo estábamos también muy metidos y queríamos también recoger toda esa experiencia para convertirla en algo posible, ¿no? De ahí el título. Yo estoy muy interesada en lo que me has contado de los presupuestos participativos. Luego, cuando termine, yo te mando un correo para que me lo cuentes, lo del orçamento participativo en Sao Paulo en términos deliberativos. Me parece muy interesante. Y voy a conectar tu reflexión, sobre todo al final de la implementación, que es donde has establecido las mayores dificultades, un poco con la reflexión que hacía Chema. Igualmente, Chema, te agradezco mucho también tu mirada del libro. En el fondo, te puedo asegurar que fue la mejor entrevista que hice, la que más me gustó, porque Chema fue muy duro en la entrevista. No se lo creía. Una entrevista muy, muy fuerte. Me gustó mucho porque me obligó a hablar muchas de las cosas que en el fondo al final salieron en las entrevistas, ¿no? Que era detrás de un libro hay una reflexión sobre la organización de la política que va más allá de organizar procesos deliberativos puntuales, y es poner en valor otro sentido de la política. Eso lo has cogido muy bien ahí, Chema. Y bueno, yo Oye, una cosa. sí. Fue una entrevista dura, pero nos lo pasamos bien, ¿eh? Sí. O sea, dura en el sentido de que no fue nada, Chema no me halagó el oído, vamos, o sea, con la entrevista. O sea, que fue muy crítico con el libro, en el sentido de que quería saber más y que no se lo creía, me pedía una justificación, argumentación. Fue muy interesante para mí en ese sentido, que no era simplemente, oye, venga, cuéntame un poco cómo es esto, ¿no? Sino que realmente te metiste muy dentro y fuiste al núcleo del dilema que se plantea en el libro, que es eso, otra manera de organizarnos políticamente y qué pasa, ¿no? Y ahí tú planteabas un poco las cosas que recogemos en el libro de las dificultades que tiene el sorteo. Básicamente creo que son dos dificultades en dos dimensiones distintas. Una interna al propio proceso deliberativo, que es podemos confiar en la ciudadanía, en la gente. O sea, y eso es, yo soy el primero y pongo un ejemplo que en España es muy, muy claro, pero seguramente casi lo podríamos mundializar. Es que va a participar mi vecina o mi vecino de abajo. Y va a ser el que va a tomar decisiones por mí. Y a la gente se le va a poner los pelos de punta. Va a decir, no, mi vecino, no. Y eso es lo que significa organizarnos políticamente de otra manera, aceptar que cualquiera puede participar. Y eso es una barrera muy fuerte, muy fuerte. Y por otro lado,
hay una barrera, de cierta manera vinculada a esa, pero es externa, que es la de los políticos. No, o sea, porque al final es poder. Es si tú organizas un espacio de debate con la ciudadanía para debatir un tema y una cuestión y tomar decisiones al respecto, implica que estás compartiendo el poder. Y quien tiene el poder no lo quiere compartir. Y eso es un problema. Y yo no tengo ninguna solución, vamos, para ninguno. O sea, tengo más solución para la cuestión de la ciudadanía. Eso habrá que decirlo muchas veces. Estamos demasiado acostumbrados a tener una imagen del ser humano un poco... Tenemos una imagen del ser humano muy elitista y pensamos, y por eso no queremos que nadie participe, que solo participen los que saben, que solo estén los que saben. Y eso tiene mucha culpa la filosofía, tiene mucha culpa y la política. La filosofía porque siempre ha pensado la mente humana como un espacio íntimo que cultivándolo puede alcanzar metas insospechadas. Y depende de lo... Entonces hay algunas mentes más capaces y otras mentes menos capaces. Las que somos menos capaces somos el 99% de la gente. Y las que son más capaces son el 1% de la gente. No, o sea, son los científicos, los sabios, los premios Nobel, los técnicos, etc. ¿Qué pasa con hay otras imágenes de la mente humana y del ser humano, donde podemos ver que los debates, como se plantean alrededor de una experiencia de sorteo cívico, lo que inducen es a que la gente tenga que argumentar, pero no de una manera tan sofisticada como es un libro de filosofía. Justamente porque no es tan sofisticada, permite la participación de mucha gente, de nuestro vecino y nuestra vecina. Y es justamente esa participación la que permite crear diversidad. Pero eso tiene mucho que ver hay cosas, datos que la gente no sabe. O sea, pensamos que la gente que experta es muy sabia y tiene capacidad de escuchar. Hay un montón de investigaciones y de experimentos científicos que demuestran que los que menos cambian de opinión, los que más absurdamente se convierten en guardianes de sus puntos de vista, son los expertos. Son los que más saben. Son los que menos quieren dar su brazo a torcer para compartir la opinión. Pero vamos, esto va a ser una dificultad muy grande, porque aquí en España esta mañana el presidente ha presentado un documento de qué es la España de los próximos 50 años, ¿no? El documento lo han hecho, tiene 700 páginas, lo han hecho 8 personas, 8 técnicos que están súper preparados. Y ellos mismos han tenido un montón de entrevistas con un montón de otros técnicos para poder establecer cuáles son las líneas maestras del futuro. En ningún momento, yo estuve hablando con ellos, en ningún momento se concebían el hecho de que su vecino y su vecina pudiera participar y pudiera enriquecer ese documento. Entonces, el hecho de que pensemos de que la gente no tiene capacidad para pensar ni debatir de una manera sofisticada es una de las grandes dificultades para que el sorteo siga adelante. Aún así, lo sigue por la crisis política y porque cada vez que se hace una experiencia de sorteo y de deliberación, se puede ver que funciona, etc. Y por otro lado, es la cuestión del poder que decía Chema.
que es un poco lo que decía Silvia de la implementación. Esto es muy curioso. Macron, el presidente francés, que es considerado un populista de centro, ni de izquierda ni de derecha, de centro, que impulsó hasta la que es hasta ahora la Asamblea Ciudadana por sorteo, más emblemática por la potencia, la dimensión y la supuesta influencia que podría tener en un país con un poderío impresionante como es Francia. Impulsó la Asamblea un poco a partir de la protesta de los chalecos amarillos para intentar plantear un debate amplio, diverso con la ciudadanía. Cuando empezó empezó la asamblea, Macron decía que iba a aceptar todas las propuestas, menos 3. Cuando terminó la asamblea, nada más terminar al día siguiente, dijo las 3 propuestas que no aceptaba. A los 4 o 5 meses, bueno, no sé, una serie de meses, ya rechazó casi la mitad de las propuestas. Y en definitiva, al final, se ha quedado todo en... Nadie sabe muy bien cuál es la influencia que va a tener las decisiones o las recomendaciones que hicieron los ciudadanos para llegar a reducir los gases de efecto invernadero en Francia. Eso es una dificultad bastante grande, que yo creo que Silvia ha dado tiene la clave para contarnos cómo se puede superar, que es un poco el trabajo que ellos hacen. Impulsar, ¿no, Silvia? Procesos deliberativos casi desde la sociedad civil, que es muy duro porque no hay tantos recursos, nunca sabes si va a funcionar o no va a funcionar, no sabes si va a tener un impacto o no. Cuando lo tienen es una alegría enorme. Porque en el fondo, la mejor manera para superar esa dificultad es hacer muchas experiencias de sorteo y que no sea una experiencia que recordemos solo los que sabemos de ellas y las que lo han vivido, sino que realmente sea una experiencia muy normalizada en la ciudad, en la sociedad, de manera que todo el mundo pueda verlo. Y eso sí puede ayudar a superar mucho. ¿No, Silvia? Posso falar? Não? Claro, claro, sim. Ai, tem um barulho aqui, desculpa. Eu acho que esse é uma angústia, eu diria, de quem está fazendo esses processos e que percebe o potencial deles, que é como, e acho que para quem também atua no campo de orçamento participativo deve ser a mesma coisa. Como atribuir um valor social, um reconhecimento da sociedade, da cidadania, um reconhecimento geral do valor da participação. No sentido de como que a gente consegue fazer narrativas e uma comunicação e uma publicização e uma visibilidade que mostre que essa participação é possível e que ela melhora a vida das pessoas. Então, eu acredito que esse desafio de comunicação, de visibilidade, é um desafio que o poder público e os políticos e as instituições políticas são barreiras, têm uma resistência, né? Uma resistência intrínseca, mas a gente até consegue ir convencendo, mas eu acho que enquanto a sociedade não tiver essa generalizada essa percepção, e eu acho que só a proliferação de processos e a experiência cada vez mais presente no dia a dia das pessoas
como você disse, Ernesto, eu acho que é o caminho. Eu estava colocando no chat que numa encuesta, numa pesquisa de opinião feita em 2014, menos de 20% dos brasileiros acreditavam que os governos deveriam basear suas decisões importantes na escuta das pessoas. Então, a própria cidadania já não acredita mais na sua capacidade de resolver problemas. Então, a gente precisa mostrar que a cidadania pode e faz melhor. E a gente vê isso nos participantes, quando eles estão lá e ouvem os especialistas e colocam isso junto com as suas próprias experiências diversas daquele grupo, a gente vê essa... E existem estudos que mostram, né? Tem um texto, o Emanating Effects, do John Gastill e outros autores, que mostra que quando um eleitor sabe a respeito de um processo de deliberação cidadã por sorteio e entende a decisão que foi tomada, ele se sente politicamente mais eficaz. Por intermédio de um processo deliberativo por sorteio. Então, essa sensação de eficácia política, eu acho que a gente precisa espalhar mesmo. Silvia, hay una persona de aquí en el chat, mira la pregunta de Juliana, que pregunta cómo es posible plantear un proceso deliberativo y participativo en las favelas en Brasil, que a lo mejor tú puedes responderla. Yo, a Nicolás, que pregunta una cosa sobre la Asamblea del Clima. En España, la ministra de la Transición Ecológica, cuando llegó al gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una asamblea del clima al estilo de las experiencias francesas y británicas. Llegó la pandemia y se paró. Ahora mismo, Nicolás, están en ello. Están montando un comité de expertos y están estableciendo van a empezar a hacer la asamblea climática. No sé cuándo va a empezar. Va a ser online todavía por las circunstancias, pero la van a poner en marcha, con lo cual la veremos. Y espero que sea, como ha sido en Francia y en Reino Unido, abierta y se pueda ver incluso por streaming. Y Juliana, yo creo que mejor que te responda Silvia, porque conoce mucho mejor que yo la realidad de Brasil, pero básicamente yo sí te diría que a tu primera pregunta es muy importante incluir la diversidad justamente para que pueda hablar todo el mundo y no solo, en el caso de Brasil, los blancos. Y desde luego todo va dirigido a facilitar el material que la gente necesita para poder participar y que nadie se quede porque no tiene posibilidades. Te digo una cosa, en Escocia, que es una realidad muy distinta a la de Brasil, por ejemplo, participaron en la asamblea ciudadana que tuvieron, que era online, 5 personas que no tenían ordenador. Entonces la organización compró un ordenador para que ellos se pudieran conectar y les dieron incluso unas clases de ofimática para que pudieran conectarse a la asamblea online. Silvia, te dejo. Ernesto, vamos a pasar la palabra a Adriana Fadel porque está pidiendo también. Sí. Adriana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenos días en Argentina todavía. Me presento brevemente, mi nombre es Adriana Fadel, soy asesora de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, que es una ciudad al noroeste de Argentina. Se encuentra también acá la directora de Presupuesto Participativo y Gestión Ciudadana. Y contarles que es la primera vez que nuestra ciudad va a tener una experiencia de presupuesto participativo, a pesar de que es algo que se viene realizando hace muchísimos años, que empezó en Brasil, en Porto Alegre, y hemos estado estudiando, buscando fuentes de referencia, así hemos llegado a este evento. Y cuando los escuchaba, primero agradecerle a cada uno, a Ernesto, a Silvia y a Chema por sus palabras. Y cuando los escuchaba pensaba en esto que decían Ernesto sobre Chema, de que la sociedad no cree. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando empezamos un presupuesto participativo nos dicen, no, es mentira, no se va. Hay un presupuesto asignado para el año que viene, presentado con números, todo, y es como que la sociedad no lo cree, entonces estamos en ese proceso de
de convencer y que realmente, pensaba en lo que decía Silvia, que ellos tuvieron que mover desde la sociedad civil, acá desde el gobierno se está tomando la decisión que sea realmente el vecino y la vecina la que tome la decisión, pero nos cuesta mucho este empoderamiento de la sociedad, porque es la primera experiencia hacia ese camino. Entonces, dos preguntitas, que en parte fueron respondidas, en parte no. Primero, ¿dónde conseguimos el libro? Que esa es la primera de todas, y después pueden decir cómo lo podemos conseguir para leer y ver esta nueva forma de organización política como la planteó Chema. Y en segundo lugar, algo que más o menos comentó Silvia, pero en las experiencias, ¿hubo algún ciudadano o ciudadana que se negó a participar cuando salió sorteado? Como digo, por esto que dijo Ernesto de esta visión elitista que tiene la sociedad sobre el conocimiento, y quizás no se sintió capacitado para opinar o debatir, si hubo algún momento que un propio ciudadano se negó a ser él quien diese su opinión. Bueno, es básicamente eso lo que les quería consultar, saludarlos desde acá y pedirles si también se nos pueden brindar después el contacto de cada uno y cada una para estar en comunicación. Silvia, si no sei se me entendió la pergunta, mas a pergunta é se a população teve alguma cidadão que ele não quis participar porque ele não se achou que era suficiente para opinar sobre a questão do sorteio. Isso. Obrigada. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Adriana. Silvia o Ernesto, ¿quieren responder? Bueno, Adriana, el libro no sé si se puede comprar en Argentina, pero tienes, electrónicamente lo puedes comprar. En la propia editorial lo puedes comprar electrónicamente. Eso, y ya en papel, no sé. Y por lo otro que dices, es muy habitual que la gente rechace participar por sorteo. Pasa mucho. Entonces, lo que pasa que tienes que volver a llamar. Lo que se trata de hacer es una muestra representativa de la ciudadanía y digamos que entonces hace una muestra estratificada sociodemográfica por diferentes indicadores, por género, nivel de estudios, nivel económico, etcétera, con el objeto de que sea lo más parecido a la distribución de los diferentes perfiles sociodemográficos de la comunidad objeto de tu asamblea. Y entonces es muy normal que la gente rechace por diferentes razones. Por el elitismo que estamos hablando del cognitivo, porque no se lo creen o porque simplemente no le da la gana y pasa. Pero al final se consigue. Ernesto, creo que ese es el enlace para comprar el libro, ¿no? Ah, sí. Bueno, lo compartí en el chat, sí, para quien quiera. Silvia. Sim, essas questões de quem participa, como viabilizar a participação, né? Porque acho que esse é um dos benefícios democráticos, que é a questão da representatividade, da inclusão. Todos nós sabemos, quem trabalha com participação, que há um viés, né? A desigualdade da sociedade se reflete na desigualdade da participação. Então, num país como o Brasil, onde a desigualdade é brutal, isso se reflete totalmente na participação. E o sorteio, de alguma maneira, ele é uma saída para evitar o viés de autosseleção, que nós chamamos, né? Então, não são as pessoas que escolhem participar. Nós é que vamos atrás delas, então há todo um processo de mobilização, convocação, recrutamento ativo de uma amostra representativa, e o sorteio é feito entre essa amostra representativa, que inclui, do ponto de vista geográfico, esse processo em São Paulo que eu comentei, está sendo feito em 2 distritos da periferia de São Paulo, que tem comunidades em favela, ocupações, condições de vulnerabilidade. Então, nós temos essa cobertura das diferentes realidades geográficas e socioeconômicas na amostra e no sorteio. As pessoas sorteadas. Então, nesse recrutamento, já há um processo de persuasão, de motivação para a participação.
há um incentivo financeiro, isso é uma prática. Na rede Democracy R&D, a maior parte das organizações compensam o tempo e as contribuições dos participantes financeiramente. Na nossa experiência no Brasil, isso faz uma enorme diferença para furar barreiras de participação, não apenas do ponto de vista de dificuldades financeiras concretas, uma mãe que precisa fazer o almoço, ela pode comprar uma marmita, uma refeição para a família para poder participar. Aqui, trabalhadores informais podem deixar de fazer o seu trabalho autônomo naquele dia e recebem pelo dia algo equivalente. Então, tudo isso ajuda a quebrar barreiras, mas ainda assim as pessoas se negam, recusam, ou eu diria mais, declinam. Elas não aceitam participar, muito mais por uma dificuldade de tempo, não querem ter esse trabalho, é uma carga de tempo grande, né? Os processos aqui, por exemplo, a gente está falando em termos de 12 horas, pelo menos, de participação. Então, é um processo, uma carga pesada. Mas eu diria que todos esses incentivos e suporte técnico para a internet, apoio, nós enviamos na casa das pessoas, a Juliana perguntando, a gente envia na casa das pessoas um kit com materiais informativos, com bloquinhos, caneta, a pessoa se sente realmente parte de um processo, então isso faz diferença, isso é o que a gente chama de, né, processo de engajamento, mas ainda assim as pessoas declinam, as pessoas não conseguem participar, nós temos que substituir por outras, mas quando começam a participar, aceitam e começam, é muito interessante, porque daí vão até o fim. É difícil ter um drop-off, um drop-out durante, logo no começo. Depois que a pessoa está participando, ela vai até o final. E depois quer participar mais. Sim, quer continuar e quer se tornar político. A gente fala, não, fica aí como cidadão, não se torne político. Pero lo que dice Silvia es muy importante. Todos los procesos cuidan mucho esa fase de contacto con la ciudadanía, y porque hay muchos problemas de tiempo, de economías, etc. Entonces, en estos procesos deliberativos y asambleas, en Europa, por ejemplo, se está dando una dieta a las personas para cubrir los gastos, o, por ejemplo, para cuidar a los niños. Si tienen que dejarlos o se los pueden traer y poner una guardería al lado todo el tiempo que sea necesario. Porque es mucho tiempo, es lo que dice Silvia. O sea, por ejemplo, pueden ser 6 meses, durante un fin de semana cada 3 semanas durante 6 meses. Es mucho tiempo. Y hay que incentivarlo. Lo que están haciendo cuando los organizadores es incentivarlo de diferentes maneras. Por un lado, se les paga dietas, como se les puede pagar a cualquier político por hacer algo, y luego facilitar el espacio por las tareas que deja de hacer. Gracias, Andrés. Bem, estamos com 1h20 aproximadamente, mas temos ainda espaço aqui para mais algumas questões, para quem agora quer intervir, perguntas, observações. Podem ligar o micro. Enquanto não chegam, eu faço uma pergunta ao Ernesto, que é a seguinte: esta inspiração, ou voy a intentar hablar en castellano,
digamos, el hecho de que el sistema judicial, como el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Empezó primero, en primer lugar, a hacer este tipo de jurados, ¿no? Que son grupos, minigrupos representativos de la comunidad, que pueden decidir también sobre materias muy fuertes, incluyendo decidir sobre la vida humana, ¿no? O sea, un grupo de jurados puede decidir al final sobre la vida humana, ¿no? Los jurados, vale. El jurado popular. Sí, sí, como pasa en los Tribunales. Estados Unidos, ¿no? Y lo que quiero preguntar es por qué que el sistema político es menos permeable a este tipo de metodología que el sistema judicial, donde se puede decidir incluso sobre la vida humana, ¿no? Y aquí se habla de política pública. Ahora sí se está eh, mirando que existen más experiencias, pero todavía hay países donde no hay una práctica sobre esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el poder político tiene una resistencia tan grande a ese tipo de prácticas? Bueno, Que muy no es buena de pregunta. consulta, ¿no? Que no es un grupo no es un panel, ¿no? Es un jurado ciudadano, un grupo para... Muy buena pregunta, Nelson. Pero mira, te la voy a responder. Hay un... La diferencia fundamental es que en el siglo XVIII la política se consideró un campo de especialistas. En Atenas, en la Grecia clásica, que fue donde nació la democracia y que estaba asociada al sorteo, la democracia era muy criticada por las oligarquías atenienses. Y la defensa que hacían, Aristóteles, por ejemplo, de la democracia, era porque la política no era una cosa de especialistas. Es decir, un zapatero necesita saber hacer zapatos. Un médico necesita saber medicina. Un arquitecto necesita saber poner ladrillos o levantar un techo. Pero un político, decían, no necesita saber de nada. Es sentido común. Es hablar. Y eso es una propiedad que tenemos todos los seres humanos, que se educa. Pero se educa hablando, participando. En el siglo XVIII, la política, en la Revolución Francesa y en la Revolución de Estados Unidos, se convierte en una cuestión de especialistas. No es en el siglo XVIII. Toda la edad moderna, desde el siglo XV, todos los filósofos y politólogos modernos, desde Hobbes, Locke, Rousseau, etc., convierten la política o miran la política o definen la política como un campo de especialistas. Ya no es para cualquiera. Ser político significa que tienes un conocimiento especializado. El único sitio donde sobrevive el sorteo es en los jurados, en los tribunales de justicia, porque es el único sitio donde se mantiene todavía que para juzgar si está bien o mal una cosa, si es delito, no tienes que ser especialista. Vale con el sentido común. Y por eso se ha mantenido, sobre todo en la tradición del derecho alemán, y se ha transmitido a todos los demás. Y eso es. ¿Y por qué están sobreviviendo? ¿Por qué nacen ahora todos estos procesos deliberativos? En realidad, porque no por lo que decían los clásicos griegos, que todo el mundo puede hacer política, porque eso aún no se lo cree nadie, sino porque se ha demostrado ahora con las experiencias que están haciendo que la gente que participa aprende y se especializa. Y entonces los dejan hacer.
pero es curioso. Gracias, gracias Ernesto. La respuesta es mucho mejor que la pregunta. Y bueno, no sé si hay alguna opinión más, si no nos aproximamos para cerrar el encuentro. Alguém quer colocar mais alguma questão, pergunta, observação? Eu queria provocar o Chema. Força! Você colocou a pergunta, né? Essa ideia do sorteio cívico é uma alternativa ou é um complemento? E eu acho que essa é uma reflexão, pelo menos para nós no Delibera aqui no Brasil, a gente está pensando muito, porque esses caminhos da institucionalização na Europa, que estão, né, tem um caminho muito claro de institucionalização, e a gente se pergunta, pela nossa experiência, por exemplo, com o próprio orçamento participativo, né, e com outras instâncias de participação institucional que foram instaladas depois da Constituição de 1988, e chega um governo autoritário e toda essa plataforma institucional vai por água abaixo, né? Então, a minha provocação é: você, como leitor que ficou esperançoso, você vê como alternativa ou como complemento? Qué buena provocación. Si he entendido bien, me pregunta Silvia si yo lo veo como una alternativa, si el sorteo lo veo como una alternativa o como un complemento, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no soy un experto en el sorteo, ni mucho menos, pero para responderte, yo creo que de momento creo que debe ser algo que complementa. Porque, es decir, yo creo incluso, de hecho esto en la entrevista con Ernesto lo hablamos también, ¿no? Claro, al final de la entrevista, yo te preguntaba, Ernesto, yo le preguntaba a Ernesto, Silvia, que claro, el sorteo hay unas experiencias con sorteo en Irlanda, en Francia, pero hasta que toque temas importantes y cruciales, es decir, será como algo que queda ahí, que bueno, nos tendrán un poco contentos con el sorteo y con eso ya creeremos que tenemos democracia y ya viviremos otra vez, ¿no? ¿Nos distraerán o es decir, lo interesante sería que cambiara la raíz? Es decir, que el cambio fuera la transformación, más, me gusta la palabra transformación, ¿no? Más que cambio, ¿no? Pero la transformación tiene que ser de verdad, ¿no? Es decir, entonces, claro, yo creo que se debe de ir, yo creo que el sorteo hay que ser persuasivo, hay que persuadir. Hay que ser atractivo, ¿no? Hay que intentar esto que antes explicaba Ernesto, ¿no? De que las personas poco a poco vayan entendiendo y vayan viéndolo, ¿no? Porque sí, porque es un poco... ahora yo creo que todos los problemas que hay ahora es que la gente ha perdido un poco, en general, ¿no? La sociedad ha perdido un poco la idea de ser ciudadano, ¿no? Nos hemos vuelto consumidores. Entonces, y esto con el tema de las redes sociales, y aún es que hay como, claro, las redes sociales muchas veces favorecen el insulto más que la deliberación, ¿no? Excepto en este caso, por supuesto, ¿no? Pero no estoy diciendo que todas las redes, ¿no? Pero digo que el mayor uso que se hace de las redes
no es un uso, digamos, correcto en el sentido de que no es en el sentido que no es correcto, en el sentido de que no es para que haya una vida colectiva buena, ¿no? Y esto lo estamos viendo, ¿no? Hemos visto a Trump, por ejemplo, ¿no? Con los twitters, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que se debe ir, hay que hacerlo de alguna manera, yo creo, de que para el poder, porque quien tiene el poder no lo quiere soltar. Entonces, hay que ser suficientemente persuasivo para que esto le genere un interés. Un interés y vea que, bueno, le puede interesar, ¿no? Entonces ahí yo apostaría de que, y yo creo que debe ser un poco empezar complementario, y claro, si la ciudadanía se da cuenta de que realmente, que eso es algo que a veces nos cuesta creer, pero las personas cuando nos unimos desde las diferencias, las cosas se hacen, se cambian, se han conquistado derechos, se han conquistado luchas. Entonces, también es un poco quitarnos de encima un poco esa ceniza, ¿no? Esa desconfianza, esa descreencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que fuera complementario y que poco a poco fuera ganando terreno y que sí, y luego mantener ese equilibrio, entender que no solo es implantarlo, sino luego es mantenerlo. Eso también es importante, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, Silvia. Creo que sí, Chema. Muchas gracias. Bueno, estamos muy cerca del final. Andrés Falk, ¿quieres decir algo en nombre de CoGlobal también? Hola. Yo, vamos, en nombre de, quiero decir, si es protocolario, quiero agradecer las aportaciones, ¿no? Creo que este es un debate, el debate sobre el sorteo y sobre la participación aleatoria ha ido adquiriendo más peso dentro del mundo participativo, ¿no? Creo que hemos ido transitando en los últimos 10-15 años de una preferencia por el concepto asambleario y masivo de la convocatoria amplia a empezar a reconocer que la participación directa a través de convocatorias abiertas puede tener limitaciones en determinadas circunstancias y un buen complemento puede ser utilizar una estratificación y un muestreo para tener una seguridad de que todos los segmentos de la población están participando, ¿no? Muchos procesos de presupuesto participativo no han conseguido sobrevivir porque no han conseguido salir de un entorno reducido de participantes que no han conseguido convencer al resto de la población de que lo que estaba saliendo de ahí era más legítimo y era más participativo que lo que se decidía dentro de un ayuntamiento, ¿no? Y hay unos teóricos que, en fin, como no me acuerdo su nombre, da igual. Hay unos señores que dijeron que cuando abrimos, cuando empezamos a pensar en espacios por sorteo o en general en la participación ciudadana, la lógica de la vinculación de las decisiones, es decir, el peso que tiene que tener esa participación en el cambio político tiene que ser inversamente proporcional a la confianza que hay en las instituciones que ya existen. Es decir, que no tiene sentido sustituir instituciones que tienen mucha solidez y que tienen mucha legitimidad con espacios participativos menores que todavía hay que convencer de que funcionan, ¿no? Y creo que la complementación de los espacios representativos, los representativos por estratificación
y los espacios participativos abiertos y sectoriales nos puede dar una idea de una nueva arquitectura institucional que puede ir cerrando algunas aristas de lo que tenemos ahora mismo. Gracias, muchas gracias, Andrés. Bueno, tenemos que cerrar porque nuestro principal invitado, Ernesto, tiene como límite el horario de 18 horas y también el límite de 2 horas para un webinar, pero yo voy a pedir 2 minutos más para cerrarnos con vuestra opinión a través del enlace que está en el chat, el mismo enlace, para que lo utilicéis para hacernos una evaluación final de este encuentro. Entonces, compartir. Aquí. Creo que sí. Bueno. Para que puedan evaluar este encuentro, claro, de 1 a 10, 10 es la evaluación mejor que puedan dar y 1 la menos positiva. A mí no me deja acceder. ¿No? No sé si le está pasando a alguien más. Sí, hasta ahora solamente una persona, sí, de hecho. ¿Y ahora? A pergunta desapareceu, agora sim. Já desapareceu outra vez, Nelson. ¿Sí? Não sei o que se passa. A ver si. ¿Y ahora? ¿Está disponible la pregunta? No. A mí el mismo link no me deja acceder. No, No. a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Yo sí. Bueno. 21 respuestas. Y pasamos a la última pregunta, que es una pregunta abierta para que podáis escribir sobre otros temas que les gustaría tratar en el ámbito de los encuentros que estamos realizando. Este es el segundo, serán 8 hasta abril de 2022, entonces tenemos 6 más encuentros para realizar y vuestras contribuciones para temas serán muy bienvenidas. Creo que pueden escribir, ¿no? Está accesible, eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Si no les ocurre ahora contribuciones a dar, pues no hay problema porque podéis enviar posteriormente a través de los contactos que ya tenéis. Todas las propuestas serán muy bienvenidas. Y solo decir que tenemos un tercer encuentro, es el último que está definido
hasta el momento y que será el día 17 de junio, el próximo mes, sobre las experiencias de presupuestos participativos organizadas por universidades. Este es un tema que no es muchas veces debatido, y cómo la democracia empieza y termina en los gobiernos locales, ¿no? Y cuando los gobiernos locales hacen participación, tenemos democracia. Cuando no hacen, ya no hay. Entonces, solo para decir que el debate se tiene que ampliar también a otro tipo de instituciones, como son las universidades, que muchas veces lo que hacen también es analizar la calidad de los procesos participativos promovidos por los gobiernos locales y no adentro, cómo se pueden organizar para promover la participación. Y traeremos algunos elementos, algunas experiencias. Hasta el momento tenemos 2 invitados confirmados, pero estamos haciendo esfuerzos para una tercera experiencia de España, de una otra universidad. Y creo que será un debate interesante. Están invitados para el 17 de junio. Abriremos inscripciones en los próximos días para este evento. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, atención y, bueno, salud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muito obrigada, gente. Chao. Obrigado. Chao. Muchas Chao. gracias, obrigada. Toda a gente com a mão no ar. Isto é Cascais, isto é Cascais. Terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é luz de um povo, é sangue novo. Terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais. Tudo que há, sente a vibração, a luz do sol, terra e mar que aquece o coração. Na vila dos sentidos, fulgor e paraíso, a chama desta canção. Cascais Cascais é para mim, Cascais é para ti, Cascais é para todos nós. Isto é Cascais. Isto é Cascais, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é luz do povo, é sangue novo. Terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, não há melhor lugar, não há melhor lugar. Na capital da juventude aqui quero ficar. Cascais é movimento, é lindo, é talento. Já está aberta em mesa posta, a melhor proposta. Oh, Cascais é para mim, Cascais é para ti, Cascais é para todos. Bora Cascais, isto é Cascais. Oh, isto é Cascais, terra, céu e mar, não dá para explicar. Isto é Cascais, é luz de um povo, é sangue novo. Terra, céu e mar, não dá para explicar. Toda a gente lá em cima, conosco, faz barulho. Oh, 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 oh. Só pode ser Cascais. Na vila dos sentidos, fulgor e paraíso. Isto é Cascais.